Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de mecánica de fluidos. En el ejercicio de hoy se nos da el campo de velocidades de un fluido. Se nos pide en el primer apartado calcular las líneas de corriente en t igual a 0 y t igual a 2 que pasan por el punto 1, 2, 2. En el apartado B se nos pide calcular la dilatación unitaria y cómo cambia la densidad en este flujo. Y en el apartado C calcular la vorticidad en t igual a 0. Entonces se nos da el campo de velocidades, en el cual la primera componente del campo de velocidades es x y t que multiplica el vector y, la segunda componente es 2t cuadrado que multiplica el vector j, y la tercera componente es z cuadrado t cuadrado que multiplica el vector k. Entonces, en el primer apartado se nos pide las líneas de corriente que pasa por el punto 1, 2, 2. Entonces, para calcular las líneas de corriente lo que hacemos es diferencial de x entre v1 es igual a diferencial de y entre v2, que es igual a diferencial de z entre v3. v1 es la primera componente del vector del campo de velocidades, v2 es la segunda y v3 es la tercera componente. Entonces procedemos a igualar diferencial de y igual a diferencial de z, que te acaba quedando que diferencial de y entre 2t cuadrado es igual a diferencial de z entre z cuadrado t cuadrado. Por tanto, esto, si haces las dos integrales que te quedan, es un medio de y menos y sub 0, que es igual a menos 1 entre z evaluado en z y z sub 0. Que esto te acaba quedando que es un medio de y menos y sub 0, que es 1 entre z sub 0 menos 1 entre z. Que luego, si evalúas en los puntos correspondientes, que es igual a 2 para y sub 0 y z sub 0 es igual a 2, porque el punto en el cual pasa las líneas de corriente es el punto 1, 2, 2. Por eso sustituimos así. Te acaba quedando un medio de y menos 2, que es igual a 1 entre 2 menos 1 entre z. Y luego, si tú haces la otra parte de las líneas de corriente, es decir, igualas el diferencial de x con diferencial de y, te acaba quedando que t por diferencial de x entre x es igual a y por diferencial de y. Por tanto, t por el logaritmo neperiano de x es y cuadrado menos y sub 0 al cuadrado entre 4. Entonces y sub 0 también lo sustituiremos por 2. De tal forma que, reorganizando ambas, nos acaba quedando que y medios más 1 entre z es igual a 3 medios y que t por el logaritmo neperiano de x es igual a y cuadrado menos 4 medios. Entonces se nos pide evaluarla en dos valores de t, para t igual a 0 y para t igual a 2. Entonces, para t igual a 0, y cuadrado menos 4 entre 2 es igual a t por el logaritmo neperiano de x. Si t es igual a 0, esto es un 0. Por tanto, y tiene que valer más menos 2. Y para el valor t igual a 2, 4 veces el logaritmo neperiano de x es igual a y cuadrado menos 4 medios. Por tanto, esto es igual a 8 logaritmo neperiano de x, que es igual a y cuadrado menos 4. Vale. Procedemos al apartado B, que se nos pide calcular la dilatación unitaria y cambia la densidad de este flujo. Entonces, la dilatación unitaria, la definición de dilatación unitaria es esta expresión, que es 1 entre la derivada parcial del volumen por la derivada parcial del diferencial de volumen entre el diferencial de tiempo, que es el gradiente producto escalar con el campo de velocidades, que es igual a diferencial de v respecto a x más diferencial de v respecto a y más diferencial de v entre z. Es decir, esto es it más 0 más 2zt cuadrado. Esto simplemente es derivar cada componente del campo de velocidades. Entonces, ¿cambia la densidad de este flujo? Sí, se dilatará. Y en el apartado C se nos pide calcular la vorticidad en t igual a 0. La vorticidad es el vector w, que es el producto vectorial, entre el gradiente y el vector y el campo de velocidades, Entonces, la vorticidad es el determinante, por tanto, vector i, vector j, vector k, aquí metemos el gradiente y aquí metemos el campo de velocidades. Entonces, simplemente nos toca hacer el que corresponde así con hacer el determinante. Nos acaba quedando que la derivada parcial respecto a y de z cuadrado t cuadrado, esto es un 0, menos la derivada parcial respecto a z de zt cuadrado también es un 0, que la derivada parcial respecto a z de x y t también es un 0, que la derivada parcial de x de z cuadrado menos z cuadrado t cuadrado también es un 0, que la derivada parcial de respecto a x de 2t cuadrado también es un 0, menos la derivada de x y t respecto a y, que esto no es 0, que es menos xt por el vector k. Entonces esto sería la vorticidad. Hemos terminado. Hasta luego.